Y entonces mucho de lo que hacemos desde la cabeza debe, desde lo que se espera, desde lo que toca, desde lo que creo que me hará sentir valer, desde lo que creo que funciona, pero jamás me prepara a mí. Pregúntame nada más, solo era una voluntad en marcha sin pensar ni cuestionarme sobre todo lo hacia mí. Jamás escuchaba una voz que me preguntara, ¿estás lista para esto? ¿Es lo que quieres, necesitas? Había roto el diálogo hacia adentro. No tenía ni idea de todo lo que me pasaba dentro de mí hasta en tanto y en tanto movimiento hacia afuera. Yo jamás imaginé que llevaba años atropellándome, viviendo como una adulta. Siendo una niña empecé a trabajar a los 14 años. Siempre fui buena vendedora y me veía más grande que me maquillaba y usaba tacones altos. Tuve mi despacho y cobranza a los 19 años con un par de socios abogados que conocí en mi anterior trabajo. Yo vendía y conseguía clientes, pero también negociaba los cobranzas y era una bala. Tenía mucha hambre. Recuerdo una junta con mi socio que era abogado. Era una empresa transnacional y salíamos de una junta con unos japoneses encargados de las finanzas, hablando de la cartera vencida y procesos con los clientes, a lo que estábamos cobrando. Yo no tenía el liderazgo de la junta y sabía caso por caso lo que estaba pasando con clientes. Mi socio de aquel movimiento me miró y dijo, si ellos supieran que tienes 21 años, sí, en aquel momento me miró, y si ellos supieran que en tus manos está toda la cartera vencida. No lo creían. Desde los 19 años trabajo de manera independiente y siempre he pensado que si no hubiera cambiado mi rumbo laboral, hubiera sido una doña huevotes y empresaria muy enojada con los hombres, muy desconectada, sí, exitosa económicamente, pero seguramente también me hubiera sentido fue muy sola y vacía, haciendo tantas cosas desde una necesidad de tan cabrona y fuerte, y no ser desde la paz y el bienestar. A los 19 años era una empresaria, confié, tenía mi propio coche y vestía con trajes sastre, tenía clientes grandes que confiaban en mi capacidad. Era una niña jugando a ser doña chingona. Amo profundamente a la niña valiente que se atrevió con todo eso. Lo único que en verdad quería era crear una realidad que me hiciera sentir más segura y jamás tener miedo. Aunque el miedo fue la emoción más presente en mi infancia, parecía que nada me daba miedo y me paraba frente a clientes y iba y venía. Aprendí a hablar en público a los 23 años, daba conferencias y filosofía. Me paraba en el paisaje de los libros del Metro Zócalo y Pinos Sabres de la Ciudad de México, en donde di mis primeros pasos en mi amor por hablar en público y comunicar. En aquel momento, hablar en frente de los foros de 400 personas o más, en mi forma de ser temeraria y aprenderme a hacer cosas locas, pero fui descubriendo mi don y pienso en mi importancia de todos estos encontrarlos nosotros mismos para encontrar también nuestras pasiones y dones. Si no hubiera seguido con lo que hacía, jamás hubiera abierto este camino en donde me siento como pez en agua y siento misma en camino. Me regresó a casa a hacer tantas preparaciones en mí para recuperar la niña que saltó del barco. El humanismo se convirtió en mi labor más importante a partir de los 22 años, cuando conocí la filosofía y en un sendero de trabajo interior. Y recuerdo cuando empecé a estudiar la filosofía, aún tenía mi despacho de cobranzas, pero poco a poco fui dejando ese trabajo. Estudiaba filosofía esoterótica y me revolucionaba en el alma, y salía a mis clases temblando por lo que me significaba todo. Lo aprendía. Empecé a conectarme de una manera muy profunda con todo ese mundo, ¿no? Uno de los momentos que recuerdo mucho era la ocasión después de salir de una de mis clases. Estaban vendiendo unas pequeñas estatuillas de bronce y miré una Isis que me llamó y la hice la promesa con solo 22 años que no abandonaría este camino de crecimiento.
y que encontraría una forma de compartir con otros. Hoy, hace 23 años, me hice esa promesa. Con todos estos años, el crecimiento personal se ha convertido en mi forma de vida. Tomo terapia, he tomado varias especialidades, aprendido todo. No puedo estudiar solo, estudio, lo leo y sobre todo pongo en práctica lo aprendido. No me siento una profesional del tema, me vivo como una buscadora en medicina para mi vida, y cuando veo efectiva que no necesito compartirla, es una pasión para mí compartir lo aprendido. No sé quedarme con nada, si así el miedo no me permite atreverme a hacer muchas cosas y descubrirme, pero no por mucho. Tuve una personalidad que tenía el miedo con fundamento. No es fácil vivir tanta desprotección de la niña, construir una personalidad que te ayude a salir adelante de todo eso y después quitarte esos mecanismos adaptivos. Sigo siendo una personalidad que trabaja todo el tiempo por poner en paz a mi niña llena de miedo. Aún tengo momentos de desconfianza, de no ser, de recibir protección, de seguir abriendo apartados oscuros escondidos dentro del aprendizaje, con desconfianza y miedo a la derecha. Cuando me llego a enfermar de algo, es más fácil lidiar con mi miedo que con la enfermedad en sí. Empiezo a pensar que seguro es algo grave y una fiebre. Empiezo a imaginar enfermedades. Tengo que hacer el esfuerzo para calmar mi miedo y saber que todo estará bien, porque pediré ayuda. Es así como muchas mujeres fuimos construyendo personalidades desde Doña Huevotes. Le llamo así porque la fuerza nace de la mayoría de los casos de miedo, de dolor y protección, y existe una realidad dolida de fondo. Esa máscara de fuerte hay que hacer una sensación con raíces para que puedas vivir la fuerza de lo que eres con menos dolor, pero más equilibrio, con capacidad de decir que no. Protegería aprender a recibir. Hoy te puedo compartir desde mi propia experiencia como una doña huevos en proceso del viaje. Te invito a nos llevar a descubrir muchos aspectos del enojo y rechazo con femenino y la madre, reconocer y darnos cuenta del enojo con los hombres y necesidades de su amor y de las dinámicas que vamos construyendo desde la posición de la fuerte con los hijos, los empleados y en los subordinados, en la que jamás reconoceremos. Sobre todo los recursos a rescatar las profundidades del mar interior de la niña de, que saltó y que aún vive dentro de nosotras. La niña que está en oportunidad de tratarnos. Este libro está dedicado a ti. Tú viste que fuera un papel de heroína y sigues creyendo que toca seguir cargando esa carga cruel, donde tú no existes. Siempre que puedes, no te quejas, resuelves y vas caminando por esta vida como si todo estuviera bien porque tú lo resuelves, pero existe una dinámica de abuso y violencia en esta realidad. Te invito a contestar y reflexionar las siguientes preguntas y descubrir en las respuestas las verdaderas de tu carga. Y todo empezó tu historia de Doña Huevotes. Cuando eres la niña más de 5 a 8 años, veías a tu mamá como víctima. Describe cómo la percibías siendo una niña. ¿Cuál era el papel que jugaba tu papá en tu vida? ¿Recuerdas en algunos momentos de mucho miedo, cuáles le crees que decían que tomaste la niña que vivías? ¿Qué es lo que más has podido ver tu padre que necesitabas profundamente? ¿Qué era lo que más pedido de tu madre y necesitabas profundamente? ¿Qué es a la flecha de aceptar de ti? ¿Qué cambiarías de tu infancia? ¿Tuvieras que poder hacerlo? ¿Cuál es la necesidad de tus padres jamás cubrieron para que cómo cubre estas necesidades hoy en día? 3. La alianza con el clan Doña Huevotes. Llevo un tiempo trabajando, revisando acerca de las heridas colectivas, de la resonancia que existe en las familias y las heridas que compartimos con sistemas. Tenemos heridas y lo particular en lo familiar y en lo social. Estamos más conectados de lo que somos conscientes y nos impactan de manera muy directa de los dolores que han estado vivos con nuestras relacionadas con nuestros abuelos, padres, por nuestras historias como en la humanidad que nos conectan las raíces profundas, la evolución y el crecimiento, pero también no defensas y el dolor que vamos heredando como parte de sobrevivencia. Las virtudes y potenciales de los sistemas, todo se hereda en los genes que quieres conformados de la cadena. Esto solo con las familias, también como
seres humanos tenemos de un inconsciente colectivo de cual hablaba de Freud con Platón en El mundo de las ideas y muchos otros pensadores que alcanzaban a mirar la realidad desde un esquema macro, hablando del dolor colectivo de las mujeres. Creo que hay en muchos aspectos reflexionar y cuestionar. Vivimos una época donde las mujeres llevan unos largo tiempo en una lucha en contra de patrones represivos de abuso, violencia sentimental y anunciar falsas ideas de lo que nos toca como mujeres, formas de machismo tremendamente violentas que han ido cambiando de un proceso lento, doloroso. Hace que un poco tuve la oportunidad de hacer un viaje a Turquía, está en la mezquita Santa Sofía y de que llevamos una ceremonia coral. Era un ofensivo para mí ver las únicas autoridades para pasar a la ceremonia eran hombres y había guardias que cuidaban que ninguna mujer se coloraba que acto ellos eran los únicos elegidos para llevar la ceremonia a cabo. Qué terrible situación. Pienso que el culto sagrado es mucho más propio para la naturaleza femenina que la masculina. Las mujeres en todas las culturas hemos sido las sacerdotisas del fuego del artículo de la colección y con un sagrado que duró fue para mí a ver la religión y lo opuesto entre las mujeres en un lugar que no nos corresponde y con eso ha debilidad todas las cualidades que nos propias con las propias la comunidad y el amor. Esta época machista ha puesto valores de lo masculino como lo más importante, la competencia individual, la tecnología, la economía, la conquista del territorio, la mente. Todos los valores son valores precisos y de lo masculino, ojo, no de los hombres, sino de los masculinos y también importantes, pero no los únicos ni los más relevantes. Al ser los únicos valores aceptamos, entramos con ellos en épocas como las que vivimos, mucho dinero, marcas, autos de lujo, moda, edificios de oro y contraste, niños muertos de hambre, guerras y desaparición de la tierra, dolor y dolor. Hay muchas influencias humanas de cuales todos somos parte, somos la humanidad dañada por el hombre de poder, por los valores que representan lo femenino, ha sido mutilados, manipulados desde hace mucho, y aunque existen intentos de recuperar y equilibrar la humanidad, no nos alcanzan a hacer el cambio radical. Todos tenemos, aparte de eso, todos necesitamos y entramos a la licuadora y hacer sin espacios para mirar, sentir, descubrir su saciedad y tu necesidad. La cancelación de nuestro contacto con el cuerpo es justo parte del plan y la nación de lo femenino en la comunidad, y con esto en nuestra deshumanización todos somos parte de eso. Hace poco me compré un auto hermoso y una casa acogedora para vivir feliz, pero muchas cosas son mensualidad a estar lugar, pero me llenan todo a una carga, mantenimiento, más cosas. De pronto me cuestiono, en realidad necesito todo esto. A veces quiero elegir una vida más simple, con menos cosas, más austera, llena más espacio para vivir. Nos vamos dando tal vez muchas necesidades que vamos creando y casi cuestionando. Vamos juntos a una ola donde no hay tiempo para elegir, y así es lo que queremos, necesitamos realmente.